Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Buenos días, jóvenes que nos acompañan. Lo que vamos a tratar aquí ya ha sido recurrente, quiero explicarles, es la modificación de ciertas leyes que tienen que ver con la ruptura de la cultura machista que existe en nuestro país y favorecer los derechos de las mujeres. Eso es lo que voy a tratar hoy. No es un asunto privativo de un servidor o de Morena, sino es un asunto compartido con varios grupos parlamentarios, sobre todo con el bloque feminista, a quien yo saludo y reconozco ampliamente. La iniciativa que hoy presentamos se encuentra en pleno vínculo con los grupos parlamentarios de la izquierda partidaria, actualmente militantes en Morena, quien junto con los grupos feministas han sido la vanguardia para legislar a favor de los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato y en México. Hablamos, por ejemplo, de 1998, con la primera ley propuesta en Guanajuato para prevenir, atender y sancionar la violencia intrafamiliar. Esa fue la primera en Guanajuato, presentada por la izquierda partidaria. Por cierto, es el tiempo en que la fracción parlamentaria del PAN quería torcer la ley y meter a la cárcel a las mujeres que, aún siendo violadas, querían abortar. Es ese tiempo. Se levantó un cuestionario en Guanajuato a ver si estaba de acuerdo la ciudadanía, la levantó el entonces gobernador y finado Ramón Martín Huerta, y resultó que la mayoría del pueblo guanajuatense estaba en contra de la modificación de esa ley. Esa ley, bien leída, echó para atrás la reforma que quería hacer el Partido Acción Nacional para meter a la cárcel a las mujeres que, aún siendo violadas, querían abortar. A escala nacional, los frutos del feminismo institucional, del de la sociedad civil y del feminismo partidario, originaron la histórica Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya con 15 años de vigencia. También la reforma constitucional en materia de paridad en el 19, la violencia política contra las mujeres en razón de género, tipificando incluso como delitos algunas de esas conductas en la Ley General de Materia de Delitos Electorales, y la inclusión de nuevas modalidades de violencia relativas a nuevas tecnologías. Desde la legislatura 64, la anterior, el grupo parlamentario de Morena ha trabajado de la mano con su bancada federal, y durante esta legislatura 65 hemos presentado propuestas sobre nuevos tipos de modalidades de violencia digital. Todo este asunto que conviene, pues, que tanto hombres como mujeres conozcamos bien, la prohibición de que se difundan en las redes todo lo que tiene que ver con actos sexuales y que de repente alguien los publica en las redes y que hace tanto daño y destruye vidas de las mujeres. Eso lo hemos legislado aquí. Legislamos sobre órdenes de protección, sobre alerta de género, entre otras, y ahora presentamos lo que denominamos violencia por interpósita persona. Ayer, 15 de junio, la Comisión de Igualdad del Senado presentó la correspondiente a nivel nacional y hemos acordado que el Grupo Parlamentario de Morena en Guanajuato presente el día de hoy las modificaciones relativas a la violencia contra las mujeres por interpósita persona. La izquierda partidaria y feminista y sus aliados seguimos innovando en virtud de la impostergable progresividad de los derechos humanos de las mujeres. Resumo, por si ya les toca la visita y se tienen que salir, la violencia por interpósita persona es cuando el hombre hace daño a la mujer a partir de la violencia que ejerce contra hijos, hijas y parientes. Es una violencia nueva, no está tipificada en las leyes de Guanajuato y queremos introducirla junto con otros grupos parlamentarios que hoy van a hablar. Desde hace varios años, grupos de mujeres y diversas organizaciones de la sociedad civil han planteado la necesidad de legislar en materia de violencia contra las mujeres ejercida a través de interpósita persona. Este tipo de violencia es conocida en algunos lugares también como violencia vicaria. Estos grupos de mujeres organizadas parten de la vivencia de un conjunto de hechos de violencia, tanto en su contra como en contra de sus hijos, hijas, familiares y o personas allegadas que abarcan diferentes hechos por parte de sus exparejas. La violencia vicaria o violencia a través de interpósita persona, como nosotros pretendemos que se le denomine, es un concepto acuñado y definido en el 2012 por Sonia Vaccaro, la especialista, y la definió de la siguiente manera: la violencia vicaria
que proponemos denominar por interpósita persona, es una violencia secundaria a la víctima principal, que son las mujeres. Es a ellas a las que se quiere dañar, y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona. La persona agresora sabe que dañar a los hijos e hijas o a familiares cercanos a la mujer es asegurarse que el daño llega a ella del modo más cruel, sin posibilidad de control por parte de ella e incluso sin posibilidad de interceder ante la ley, precisamente porque estos medios de violencia terciaria no están reconocidos todavía en la legislación. Subrayo, el día de ayer se presentó a nivel federal en el Congreso por parte del Grupo Parlamentario de Morena, y hoy venimos a suscribir en vinculación con ellos este tipo de violencia en contra de la mujer. Hay varias, en el cuerpo de la ley está perfectamente justificada las cifras, los estudios, las investigaciones que se han hecho al respecto. Menciono 4 cosas que la feminista Vaccaro dice al respecto. 1. El principal factor que opera para que los hombres violentos asesinen a sus hijos e hijas es que pueden convertirles en objetos, en instrumento para infligir daño a que consideran el objetivo principal de la violencia a la mujer. Segundo, en el sistema patriarcal, la violencia contra las mujeres, además de ser directa, puede desplazarse a todas aquellas personas e incluso animales o cosas a los que las mujeres están apegadas o sienten cariño. 3. En la mayoría de los casos se trata de hombres que durante su relación afectiva no se preocuparon ni por dar pensión alimenticia ni por el cuidado de los hijos, y que en el momento del divorcio les surge un cariño espontáneo, les surge un milagro de buena paternidad, y entonces sí se preocupan por los hijos e hijas. 4. En muchas ocasiones las mujeres se separan o solicitan el divorcio por hechos de violencia en su contra, y aunque hay casos en que las mujeres contaban con órdenes de protección y alejamiento, la justicia permitía un régimen de convivencia con las hijas e hijos o les otorga la custodia compartida. Estas son solo algunas expresiones más comunes a través de las cuales se ha identificado este tipo de violencia desde la propia documentación de los casos. Hay personas y hay organizaciones que han luchado desde hace varios años en México porque se tipifique este tipo de violencia. Quiero mencionar Ángela González Carreño, que es un caso español que detonó a nivel internacional este tipo de legislaciones, ¿no? Tiene el estudio Violencia Vicaria, un golpe irreversible contra las madres. En México también existen organizaciones como el Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres IDEM y también el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Ellas han realizado un diagnóstico interno de los hechos de violencia y que están viviendo y que coinciden de manera general con lo expuesto más arriba. Es decir, parece ser que el machismo no tiene fronteras, ni clase social, ni etnia, sino que atraviesa toda la población. Las razones fundamentales por las cuales queremos legislar al respecto tienen que ver no solamente con tipificar este tipo de violencia, sino con el aparato judicial que perjudica generalmente a las mujeres. Cuando una mujer va a un juez o al Ministerio Público o a las fiscalías a denunciar un hecho, la primera que cuestionan generalmente es a la mujer. ¿Cómo andabas vestida? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué horas fuera de tu casa? ¿Qué hiciste para provocar la violencia en contra de los hombres? ¿Te portaste mal? ¿No hiciste de comer? ¿No le tuviste la ropa a tiempo? Este tipo de consideraciones que parecemos que pertenecen a la prehistoria de la humanidad siguen siendo elementos importantes en la procuración de justicia de nuestro país, aunque nos parezca insólito y nos parezca fuera de época. Entonces, primero, falta de protección y atención oportuna a las denuncias. Segunda, la perspectiva de pruebas periciales y dictámenes psicológicos con perspectiva de género no existen de manera suficiente. La eliminación de figuras jurídicas discriminatorias que ponen en desventaja a las mujeres desde el inicio de los procesos. La dilación, la omisión y la negligencia en las actuaciones de funcionarios y funcionarias, tanto de fiscalías como instancias del Poder Judicial. La falta de instituciones especializadas para juzgar con perspectiva de género. La falta de defensoría especializada de oficio, la corrupción y tráfico de influencias, las diversas acciones legales de las personas agresoras para denostar a las mujeres que los denuncian por violencia familiar y que legítimamente han obtenido la guardia y custodia de hijos e hijas.
Entonces resulta indispensable que este Congreso se ponga, como dirán los jóvenes, al tiro, que se pongan en zapatos de las mujeres que están siendo violentadas, y por tanto lo que proponemos es modificar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Código Civil del Estado de Guanajuato para reconocer la violencia por interpósita persona y sus consecuencias como un nuevo tipo de violencia que debe prevenirse, investigarse y sancionarse. Aunque la denominación de violencia vicaria es la forma de genérica que ha sido aceptada en el ámbito nacional y en otros países, esta iniciativa propone que en su lugar la denominación que se integre en ambas disposiciones, en las disposiciones que estamos proponiendo, sea violencia por interpósita persona, atendiendo al concepto jurídico de interpósita persona, que señala que persona interpuesta es el que hace algo por el otro que no puede o no quiere ejecutarlo. Lo anterior, al considerar que por técnica legislativa y por adecuación normativa resulta mejor utilizar la anterior expresión en vez de la que se ha acuñado en otras expresiones del mundo y en otras legislaciones. Se agregaría una razón adicional, pues el término vicario se refiere a la persona que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Evidentemente que esta definición no toca el problema central que estamos nosotros tocando. Finalmente, con base a las consideraciones expuestas, la presente iniciativa son 4 modificaciones las que proponemos. Una, incluir la definición de violencia a través de interpósita persona en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para Guanajuato, enumerando el conjunto de conductas que se manifiestan en este tipo de violencia. Segunda, se reforma el Código Civil del Estado de Guanajuato, estableciendo una nueva definición de violencia intrafamiliar. Tercero, se adiciona como causal para la pérdida de la patria potestad la violencia a través de interpósita persona. Y cuarto, finalmente, se adiciona la prohibición del ejercicio de este tipo de violencia en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Nada va a ser suficiente mientras se sigan manteniendo la violencia de género. Y debo recordar que en República Dominicana, estamos hablando de 1960, durante el régimen del llamado Chacal, Leónidas Trujillo, existieron las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, muy conveniente para que lo escuchen las y los jóvenes ahora, gracias al martirio, al asesinato de ellas por parte del dictador Leónidas Trujillo, es que el 25 de noviembre no se festeja, se recuerda, se conmemora el Día de la Violencia en contra de las Mujeres, gracias a las hermanas Mirabal. Y como eran clandestinas las hermanas Mirabal en ciertos elementos para que no fueran descubiertas por el régimen dictatorial, cuando la gente las veía en la calle, cuando la gente las veía en la misa, en la fila, les decía en voz baja: larga vida a las mariposas eran ellas. Entonces, retomando esa frase, yo lo que digo es: larga vida a las mariposas y larga vida al movimiento feminista en Guanajuato, que tanto bien ha hecho. Muchas gracias. Gracias, diputado.